Espacio 42. Momento de hacer al día a través de nuestras plataformas digitales como Espacio 42. Ya es martes 6 de febrero. Comenzamos con la información. Ya encaminado al fin de su sexenio, el presidente presentó el paquete de 20 iniciativas de reformas. En Palacio Nacional dijo que busca recuperar principios relacionados con el humanismo, principalmente para desechar lo que gobiernos neoliberales impusieron. En la lista de estas propuestas se encuentran reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho público, atendiéndolos de manera referente. Además, en el punto 2 reafirma el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años. En el punto 3, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles. En el 4, garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. 5, que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas. En el punto 7, proscribir en el territorio nacional de hidrocarburos mediante el fracking. Además, en el 8, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. También prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas, no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación. Además, el salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrán ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el INSS. También otra de sus propuestas, revertir las reformas de pensiones aprobadas en el gobierno de Ernesto Zedillo. También garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y trabajo. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, dijo, justo y permanente. Esto también, como parte de los puntos, se utilizarán para trenes de pasajeros con 18,000 kilómetros de vías férreas, parte de estas propuestas. También otra es la nueva iniciativa de reforma electoral que se presentará y contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos. También otro de los puntos en estas propuestas en la Cámara de Diputados es que no se integrarán por 500, sino por 300 diputados. Y además el Senado por 64 y no por 128. También otro de los puntos es que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos, serán electos de manera electa por el pueblo. También la Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y convertir en política de Estado la austeridad republicana. Dijo que ningún servidor público pueda ganar más de lo que percibe el presidente de la República. Y por último, la propuesta número 20, eliminar todas las dependencias y órganos autónomos y también con esto creados durante el periodo neoliberal. Pero para poder lograr estos cambios en la Constitución mexicana necesita tener 2/3 partes de los votos en la Cámara de Diputados, es decir, además del visto bueno de la mayoría de los congresos locales, ya que Morena y sus partidos aliados solo tienen 273 votos de 334 que se requieren en la mayoría calificada, mientras que en el Senado de la República solo cuentan con 71 de 84 que se necesitan, pero el número final dependerá de los miembros presentes en las sesiones en las que se voten las reformas. Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente, y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular
revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país, con sus próceres ejemplares, como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino también, y con mayor énfasis, por la justicia. Por eso la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito de Dolores, y no la de la consumación de la independencia ocurrida 11 años más tarde. Y Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobierno, hizo una explicación también sobre este paquete de las 20 reformas. Durante la mañanera de este martes 6 de febrero detalló la lista e hizo énfasis que pretenden tomar un sentido social en la Constitución del país. Legislativo y que pretenden retomar el sentido social de la Constitución. ¿En qué consisten? Primero, hay un paquete importante de reformas del bienestar. Se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Hay una segunda reforma para proteger a las personas con discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal a menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo, está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida. El derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el programa Producción para el Bienestar. El derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos. El derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. Adelante. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. Se incluye una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007.
quienes coticen a partir de el 97 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64,000 millones de pesos. Adelante. Se integra también una reforma respecto a salarios mínimos y salarios justos. De entrada, el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación, como sucedió muchas veces en el pasado y que provocó el deterioro del salario mínimo y llegar pues a disminuir casi el 70% de su poder adquisitivo. Y también una reforma adicional. Esta es una reforma para maestras, maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, para policías, para guardias nacionales, para integrantes de las Fuerzas Armadas, para médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que se establezca un salario mínimo mensual que no podrá ser inferior al promedio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así dignificar esta labor. Adelante. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reducen el número de ministros de 11 a 9, se desaparecen las 2 salas y se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta y esta se sustituye por un lado por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente, no nada más en el caso de los ministros, sino también en el caso de jueces y magistrados. Se establecen plazos máximos para poder resolver, en el caso de asuntos fiscales 6 meses y en el caso de asuntos penales máximo 1 año, y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025, es decir, el próximo año. Adelante. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales, pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores. Todos ellos serán electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. Y también se limitan el número de diputados locales en las entidades federativas, se establecen mínimos y máximos de diputados. Hoy sabemos que hay varias entidades federativas con un número muy alto de diputados. Una reducción de regidores y concejales. Solo podrá haber una sindicatura por municipio y hasta 9 regidores por concejales. Y también la renovación de autoridades electorales. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES o organismos locales. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se incluyen aquí.
Y en otros temas, se ha normalizado ya el flujo en las carreteras del país luego del paro nacional que se llevó a cabo este lunes 5 de febrero por parte de transportistas debido a la inseguridad y la violencia en las carreteras. El gremio, conformado por más de 150,000 personas, decidió llevar a cabo este bloqueo y manifestación pacífica pese a los acuerdos que ya habían alcanzado con el gobierno federal la semana pasada. Las afectaciones y tránsito se registraron en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepoztlán, y movilizaciones también en carreteras de Hidalgo, Guanajuato y Veracruz. También compartieron que el trabajo de operador de transporte de carga pesada es peligroso, ya que en las carreteras federales se registran 38 asaltos diarios a transportistas. 9 de cada 10 de estos robos ocurren con violencia. Y el Frente Frío 32 ocasionó fuertes vientos en la península de Yucatán, afectando los puertos, principalmente en la isla de Holbox. Se reportó desbordamiento, daños en casas y comercios. El muelle se quedó bajo el agua del mar debido a las fuertes olas que se registraron. Los vientos fueron por arriba de 80 kilómetros por hora y, por supuesto, usuarios de las redes sociales fueron los que compartieron imágenes de estas afectaciones en las navieras, en donde se llevaron incluso a suspender estos servicios turísticos. En el caso de Yucatán, en el centro de control, el C5I, recibieron más de 300 reportes de ciudadanos, de las cuales 49 fueron también al interior del estado, afectando los municipios de Progreso, Humán, Canacinti, Culti, Simin, Valladolid, Concal, Junumá, Celestún, Maxcanú, Ixil, Tecás, Tzutzal, Telchac, Puerto, Motul, Semul, Chichimilá, Tixcocop, Sinanché, y esto también con reporte de árboles y postes caídos al interior del estado de Yucatán, esto por la entrada del Frente Frío 32. Y en otros temas, en Yucatán supervisaron los trabajos de construcción del viaducto elevado en Progreso, una obra que, de acuerdo con las autoridades, se busca transformar el puerto con una movilidad eficiente, inteligente y sustentable, a lograr la reducción del tráfico, los congestionamientos viales y, desde luego, los accidentes. También en su visita al municipio, el gobernador revisó las labores que se están realizando para volver más eficiente y segura la entrada y salida de este municipio. También se compartió que contribuirán a minorar el deterioro de las vialidades, el ruido excesivo y, desde luego, la contaminación ocasionada por los 12,000 vehículos y 1,400 contenedores de carga pesada que transitan diariamente por las calles del puerto de Progreso. Además, representan casi 7 millones de toneladas anuales. Asimismo, en Progreso se lleva a cabo la elaboración de traves que servirán también para la construcción de esta superestructura del viaducto elevado, generando 110 fuentes de empleo para familias de este municipio, también entre obreros de producción, operadores de máquina y personal técnico, entre los trabajos que se encuentran realizando en el puerto. Hasta aquí con ese corte informativo. Gracias por habernos acompañado. En redes sociales nos ubica como Espacio 42. Usted ya se encuentra al día. Ser un asesor inmobiliario no es solo mostrar y vender una casa. En Espacio 42 Soluciones Inmobiliarias te acompañamos paso a paso y te asesoramos a encontrar esa propiedad que será el hogar para tu familia.